No creerás lo que Ricardo le hizo a su esposa. Dale a este video un me gusta para empezar. Suscríbete al canal si te atreves a conocer la verdad. Y déjanos un comentario al final para contarnos qué harías tú en esta situación. Me eligió a mí, Emilia. Después de todos estos años, de todas esas promesas que te hizo, por fin vio la verdad. Me quiere a mí. Emilia se quedó paralizada, las palabras como un dardo envenenado retorciéndose en su corazón. Su mundo, cuidadosamente construido durante una década con su esposo Ricardo, se hacía añicos a los pies de esa mujer, una intrusa llamada Beatriz. Pero lo que Beatriz no sabía era que, en medio del shock y el dolor de Emilia, una férrea determinación se estaba forjando. Emilia no iba a permitir que su matrimonio fuera desmantelado por susurros y mentiras. Ella tenía sus propios secretos, munición acumulada durante meses, esperando el momento oportuno. Y ese momento se acercaba rápidamente, una confrontación cargada de verdades no dichas y una grabación digital que tenía el poder de exponerlo todo. Lo que sucedió a continuación no fue solo el choque de dos mujeres, fue una brutal revelación de engaño, lealtad y las devastadoras consecuencias de la traición. El papel tapiz floral en la impecable sala de estar de Emilia parecía burlarse de ella con su alegre estampado. Afuera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras, pintando el cuidado jardín en tonos anaranjados y dorados, un crudo contraste con la tormenta que se gestaba en su interior. Beatriz, encaramada en el borde del sofá color crema, como un depredador que inspecciona su territorio, pronunció su declaración con una sonrisa de suficiencia. Me eligió a mí, Emilia. Las palabras, aunque las había anticipado en los rincones más oscuros de su mente durante meses, aterrizaron con la fuerza de un golpe físico. Su compostura cuidadosamente construida flaqueó. Pero años de navegar en la alta sociedad, de recibir a los exigentes clientes de Ricardo y de mantener una fachada de gracia sin esfuerzo, tomaron el control. No le daría a Beatriz la satisfacción de verla derrumbarse. ¿Ah, sí?, replicó Emilia, con la voz sorprendentemente firme. Caminó hacia la chimenea, su mirada fija en una fotografía enmarcada de ella y Ricardo, tomada hace años, durante su luna de miel en los Andes. Se veían tan jóvenes, tan llenos de esperanza y promesas. Un agudo y repentino punzón de dolor atravesó su muro de contención. Beatriz soltó una risa baja y gutural que le crispó los nervios a Emilia. «Oh, sí, está cansado de la farsa, Emilia, de la domesticidad. Él quiere pasión, emoción, quiere una mujer de verdad». Los ojos de Beatriz se dirigieron deliberadamente al abdomen, ligeramente redondeado de Emilia. Una indirecta no tan sutil sobre su embarazo de 6 meses. El aliento de Emilia se cortó. Beatriz lo sabía. Ricardo se lo había dicho. La revelación le provocó una nueva oleada de náuseas. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo traicionarla no solo a ella, sino también a su hijo no nacido? «Ricardo y yo tenemos una vida juntos», declaró Emilia, girándose para enfrentar a Beatriz. «Una familia, algo de lo que claramente no sabes nada». Beatriz se levantó, sus movimientos fluidos y seguros. Era más joven que Emilia, probablemente por al menos 5 años, con una belleza pulcra, casi depredadora. Su vestido y bolso de diseñador gritaban sobre la vida que, sin duda, Ricardo le había empezado a proporcionar. «Una vida construida sobre mentiras, Emilia», contraatacó Beatriz, con la voz teñida de una dulzura venenosa. «Ricardo ha sido infeliz durante años. Se quedó porque era cómodo, porque era fácil. Pero ya no te ama. Me ama a mí». Emilia finalmente se permitió una pequeña sonrisa.
desprovista de humor. El amor es algo gracioso, ¿verdad, Beatriz? Hace que la gente haga cosas extrañas, como hacer promesas que no piensan cumplir, o grabar conversaciones que probablemente no deberían. La sonrisa de Beatriz flaqueó. Un atisbo de inquietud cruzó sus facciones perfectamente maquilladas. ¿De qué estás hablando? Emilia caminó hacia una pequeña mesa antigua al lado de su sillón y tomó su teléfono. Sus dedos se movieron por la pantalla, su corazón latiendo con fuerza. Este era el momento de la verdad, el momento en que todo se desmoronaría por completo, o quizás, solo quizás, comenzaría a sanar de una manera dolorosa, pero necesaria. Ricardo tiene una forma particular de hablar cuando cree que nadie más está escuchando, dijo Emilia, con la voz peligrosamente suave. Él confía en mí, verás, o al menos solía hacerlo. Tocó la pantalla de nuevo, y una grabación comenzó a sonar, llenando el tenso silencio de la habitación. Era la voz de Ricardo, inconfundible, suave y persuasiva. Pero las palabras que pronunciaba no eran para Emilia, eran para Beatriz. Eres todo lo que siempre quise, mi amor. Emilia es cómoda, segura, pero tú, Beatriz, tú enciendes mi alma. El rostro de Beatriz se puso pálido. Su postura confiada pareció desinflarse. Abrió la boca para hablar, pero Emilia levantó una mano, silenciándola. La grabación continuó, pintando un vívido cuadro del engaño de Ricardo, su manipulación calculada de ambas mujeres. Habló de sus planes para el futuro, un futuro que incluía inequívocamente a Beatriz y excluía a Emilia y a su hijo no nacido. A medida que la voz de Ricardo llenaba la habitación, detallando sus mentiras y su afecto por Beatriz, la suficiencia en el rostro de Beatriz se disolvió por completo. Fue reemplazada por una mirada de horror naciente, como si de repente se diera cuenta de que no era la única destinataria de los afectos de Ricardo, o quizás de que el hombre que pensaba que conocía era capaz de una duplicidad tan profunda. Emilia la observó, con una sombría satisfacción creciendo en su pecho. Esta no era la victoria que había imaginado, no en medio de los restos de su matrimonio, pero era un comienzo. Era la revelación de la verdad, una verdad que Beatriz ya no podía ignorar. La grabación terminó, dejando un pesado silencio. Emilia miró a Beatriz, sus ojos claros e inquebrantables. «Me elegiste a mí», dijiste. ¿Basado en qué? ¿En sus mentiras hacia mí o en sus mentiras hacia ti? El desenlace de la grabación de audio fue una vorágine de emociones. Beatriz, inicialmente desafiante, ahora estaba pálida como la muerte, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose. La constatación de que Ricardo había estado tejiendo una red de engaños alrededor de ambas estaba calando. «Yo no lo sabía», balbuceó, su voz apenas un susurro. Me dijo que ustedes dos solo estaban cumpliendo con las apariencias, que él se quedaba por la imagen». Emilia simplemente levantó una ceja, su silencio más condenatorio que cualquier acusación. «Dijo que iba a decírtelo», continuó Beatriz, su voz adquiriendo un borde de desesperación. «Dijo que solo necesitaba el momento adecuado». «El momento adecuado», repitió Emilia, una risa amarga escapándose de sus labios. «El momento adecuado era después de que naciera nuestro bebé, después de que él hubiera desmantelado por completo nuestras vidas, ¿no?» Las lágrimas brotaron en los ojos de Beatriz. Si eran lágrimas de remordimiento genuino o de autocompasión, Emilia no podía saberlo, y francamente no le importaba. Lo siento mucho, Emilia», sollozó Beatriz. «De verdad que no me di cuenta». Emilia dudaba de la sinceridad de su disculpa. Beatriz no había parecido particularmente preocupada
por los sentimientos de Emilia cuando le había soltado su engreída declaración momentos antes. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en mí, Beatriz?, preguntó Emilia, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantenerse serena. ¿Alguna vez consideraste a la mujer con cuyo esposo te estabas acostando? ¿La mujer que estaba llevando a su hijo? Beatriz se encogió, como si hubiera sido golpeada. No podía sostener la mirada de Emilia, sus ojos fijos en la costosa alfombra persa bajo sus pies. El sonido de una llave girando en la puerta principal resonó en el tenso silencio. Ricardo había llegado a casa. Ambas mujeres se giraron mientras él entraba a la sala de estar, con un maletín en la mano y una sonrisa cansada en su rostro. La sonrisa se desvaneció rápidamente al ver la escena. Emilia de pie junto a la chimenea, con su teléfono en la mano, y Beatriz con un aspecto pálido y angustiado en el sofá. «¿Qué está pasando?», preguntó, sus ojos yendo de una mujer a la otra, con un atisbo de aprensión en sus profundidades. Emilia no dijo una palabra. Simplemente volvió a pulsar el botón de reproducir en su teléfono, y el sonido de la voz de Ricardo llenó la habitación, detallando sus mentiras y su supuesto amor por Beatriz. El rostro de Ricardo se descompuso a medida que la grabación sonaba. Se quedó congelado, su maletín cayendo al suelo. Cuando la grabación terminó, finalmente encontró su voz, sus ojos suplicando a Emilia. «Emilia, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué, Ricardo?», preguntó Emilia, su voz fría y dura. «¿Explicarme cómo me traicionaste sistemáticamente? ¿Explicarme cómo planeabas abandonar a tu esposa embarazada por esta mujer?», señaló a Beatriz con un gesto despectivo de la mano. Beatriz se encogió de nuevo, una nueva oleada de lágrimas cayendo por su rostro. «No es así», insistió Ricardo, dando un paso hacia Emilia. Yo estaba confundido. Cometí un error». «¿Un error?», repitió Emilia, su voz elevándose. «Ricardo, planeabas toda una nueva vida con ella. Le dijiste que la amabas. Hablaste de dejarme». «No lo decía en serio», dijo él, con la voz desesperada. «Solo estaba diciendo cosas». «¿Diciendo cosas?», se burló Emilia. «Ricardo, tengo meses de estas grabaciones, meses en los que le dices lo infeliz que eres conmigo. Cuánto la amas, que no puedes esperar para estar con ella. ¿Todo eso era solo decir cosas?». Ricardo se quedó en silencio, su mirada fija en el suelo. Sabía que había sido atrapado. El silencio se alargó, denso con acusaciones no dichas y confianza destrozada. Beatriz finalmente lo rompió, su voz temblando. «Ricardo», preguntó, sus ojos buscando los suyos. ¿De verdad decías todas esas cosas que me dijiste?». Ricardo la miró, su expresión en conflicto. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, Beatriz pareció comprender la profundidad del engaño de Ricardo. No solo le había estado mintiendo a Emilia, también le había estado mintiendo a ella. Le había pintado un cuadro de un futuro juntos, basado en la destrucción de su vida actual, sin haberse comprometido nunca por completo con ello. «Vete», dijo Emilia, con la voz baja pero firme, sus ojos fijos en Ricardo. «Vete de mi casa». Ricardo la miró, su rostro marcado por la desesperación. «Emilia, por favor, no hagas esto. Podemos superarlo. Tenemos un bebé en camino». «No, Ricardo», dijo Emilia, sacudiendo la cabeza. «Ya no tenemos nada. Lo destruiste. Ahora vete». Ricardo dudó por un momento. Luego, con un suspiro de derrota, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Miró hacia atrás una vez, con los ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y miedo, antes de desaparecer. Emilia lo vio irse, una extraña mezcla de alivio
y devastación inundándola. Se había acabado. Su matrimonio, su vida tal como la conocía, se había acabado. Pero mientras miraba hacia su abdomen ligeramente hinchado, un atisbo de determinación se encendió dentro de ella. No estaba sola. Tenía a su hijo en quien pensar ahora, y sería fuerte por los dos. Beatriz todavía estaba sentada en el sofá, con el rostro entre las manos, sollozando en silencio. Emilia la miró, con la expresión indescifrable. No sentía simpatía por la otra mujer. Beatriz había desempeñado un papel en esto. Había entrado a sabiendas en una aventura con un hombre casado. Era una víctima de las mentiras de Ricardo, pero no era del todo inocente. «Tú también deberías irte, Beatriz», dijo Emilia, con la voz desprovista de emoción. Beatriz levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «¿A dónde se supone que voy a ir?» «No lo sé», respondió Emilia con frialdad. «Pero no es aquí». Beatriz asintió lentamente, entendiendo. Se puso de pie, sus piernas temblorosas. Recogió su bolso y caminó hacia la puerta, deteniéndose por un momento para mirar a Emilia. «De verdad lo siento», susurró antes de salir. Emilia se quedó sola en la silenciosa sala de estar, los restos de la dramática confrontación de la tarde flotando pesadamente en el aire. Se hundió en su sillón, con el agotamiento inundándola. El camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en meses sintió un destello de esperanza. La verdad había salido a la luz, y ahora podía comenzar a reconstruir su vida por ella misma y por su hijo. Los días siguientes fueron una especie de borrón de consultas legales, llamadas telefónicas llorosas con su solidaria hermana Olivia, y la abrumadora tarea de enfrentar un futuro que nunca imaginó. Ricardo hizo varios intentos de contactarla, dejando mensajes de voz suplicantes y enviando un aluvión de mensajes de texto, todos los cuales Emilia ignoró. Le había instruido a su abogado, el señor Torres, que manejara toda la comunicación. Olivia llegó unos días después, su rostro generalmente alegre, ahora marcado por la preocupación. Envolvió a Emilia en un fuerte abrazo, su presencia como un ancla reconfortante en la tormenta arremolinada de las emociones de Emilia. «No puedo creer que haya hecho esto, M», dijo Olivia, con la voz llena de ira. Ese cerdo». Emilia logró una débil sonrisa. «Lo hizo, pero estaré bien. Estaremos bien». Olivia se quedó una semana, ayudando a Emilia a navegar el shock inicial y los aspectos prácticos de su nueva realidad. Clasificó las pertenencias de Ricardo, empacándolas con una sombría satisfacción, y ayudó a Emilia a comenzar a imaginar una vida sin él. Una tarde, mientras revisaban algunas fotografías antiguas, Olivia tropezó con una caja guardada en la parte trasera de un armario. Estaba llena de cartas atadas con una cinta azul desteñida. «¿Qué son estas?», preguntó Olivia, entregándole la caja a Emilia. Emilia la abrió con vacilación. Las cartas estaban dirigidas a Ricardo, con una letra elegante y familiar. Era de su madre, que había fallecido hace unos años. Emilia no las había visto antes. Mientras leía las cartas, una imagen diferente de su matrimonio comenzó a emerger. Su madre, resultó, había albergado profundas reservas sobre Ricardo desde el principio. Sus cartas estaban llenas de advertencias sutiles, observaciones sobre su carácter que Emilia había desestimado en ese momento como su madre siendo demasiado protectora. «Parece encantador, querida», decía una carta escrita poco después de que Emilia y Ricardo comenzaran a salir. «Pero hay una cierta superficialidad en sus ojos que me preocupa. Ten cuidado, mi amor. Asegúrate de conocer de verdad al hombre al que le estás entregando tu corazón». Otra carta,
escrita un año antes de su boda, era más directa. Emilia, sé que amas a Ricardo, pero tengo mis dudas. Parece más interesado en las conexiones de tu familia que en ti misma. Por favor, piénsalo bien antes de comprometerte con esto. Las lágrimas cayeron por el rostro de Emilia mientras leía las palabras de su madre. Era como si su madre hubiera visto la verdad todo el tiempo. La verdad que Emilia había estado demasiado cegada por el amor para reconocer. Una oleada de arrepentimiento la inundó. Si tan solo hubiera escuchado. Olivia puso un brazo reconfortante a su alrededor. Mamá siempre tuvo un buen instinto con las personas, dijo suavemente. No te castigues, Em, lo amabas, creías en él. El descubrimiento de las cartas, aunque doloroso, también proporcionó una extraña sensación de validación. No era que Emilia hubiera sido completamente ingenua. Había habido dudas, susurros de inquietud que había hecho a un lado. Su madre también los había visto. Unas semanas después, Emilia recibió un correo electrónico inesperado. Era de una mujer llamada Valeria, que se identificó a sí misma como la hermana de Beatriz. El correo era breve pero intrigante. Valeria escribió que Beatriz había quedado devastada por las revelaciones y que tenía información que creía que Emilia debería saber. Solicitó una reunión. Emilia estaba dudando. No quería involucrarse en el drama familiar de Beatriz, pero había algo en el tono del correo electrónico que despertó su curiosidad. Después de discutirlo con Olivia y el señor Torres, decidió aceptar la reunión. Thierry se encontraron en un café pequeño y discreto en el centro de la ciudad. Valeria era una mujer llamativa, con una aguda inteligencia en sus ojos. No se parecía en nada a Beatriz. «Gracias por reunirte conmigo, Emilia», dijo Valeria, con la voz seria. «Sé que esto debe ser difícil». «Lo es», respondió Emilia, con la mirada firme. «Beatriz ha sido un desastre desde que todo sucedió», continuó Valeria. «Se siente increíblemente tonta y traicionada. Pero no es por eso que quería verte». Valeria se inclinó hacia adelante, su voz bajando ligeramente. «Conozco a Ricardo mejor de lo que podrías pensar. Beatriz no fue la primera. Ha habido otras. Muchas otras». Emilia la miró atónita. «Ricardo tiene un patrón», explicó Valeria. «Encanta a las mujeres, hace grandes promesas y luego se marcha». Beatriz cayó en ello, al igual que las otras antes que ella. Valeria luego compartió detalles de las relaciones pasadas de Ricardo, historias de traiciones similares y promesas rotas. Incluso tenía algunos correos electrónicos y mensajes que corroboraban sus afirmaciones. Emilia escuchó en silencio atónito. Era como si un rompecabezas se estuviera armando, explicando las inconsistencias y las banderas rojas que había ignorado a lo largo de los años. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó finalmente Emilia. «Porque sé lo que es ser lastimada por Ricardo», dijo Valeria, con los ojos llenos de una triste comprensión. «Le hizo algo similar a una amiga mía hace unos años. Intenté advertirle a Beatriz, pero ella no quiso escuchar. No quiero verlo salirse con la suya de nuevo. Mereces saber la verdad». Las revelaciones de Valeria fueron una píldora amarga de tragar. Confirmaron los peores temores de Emilia sobre el carácter de Ricardo. Pero también le dieron una sensación de cierre. Su traición no se trataba de ella. Se trataba de él. Era un patrón de comportamiento del que, sin saberlo, se había convertido en parte. Cuando Valeria se fue, le entregó a Emilia una pequeña memoria USB. «Hay más cosas ahí, cosas que podrían ser útiles en tu proceso de divorcio». Emilia miró la memoria USB en su mano, una sensación de sombría determinación apoderándose de ella. Ya no solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando contra un hombre
que había engañado y manipulado sistemáticamente a las mujeres en su vida. Y no iba a dejar que se saliera con la suya. El proceso de divorcio fue agrio, como se esperaba. Ricardo, inicialmente arrepentido, pronto se puso a la defensiva, sus abogados pintando a Emilia como una mujer vengativa e inestable. Intentaron desacreditar las grabaciones de audio, afirmando que habían sido editadas selectivamente y sacadas de contexto. Sin embargo, el señor Torres era un abogado experimentado, y con la información adicional proporcionada por Valeria, pudieron construir un caso sólido contra Ricardo. La evidencia de su repetida infidelidad y sus intentos calculados de engañar a Emilia pintaron un cuadro claro de su carácter. El embarazo agregó otra capa de complejidad al proceso. Ricardo inicialmente expresó un deseo de participar en la vida del niño, pero sus acciones hablaron más fuerte que sus palabras. Su enfoque seguía siendo proteger sus bienes y su reputación. Los medios locales se enteraron de la historia y pronto Emilia se le encontró sujeta al escrutinio público. Los detalles del romance de Ricardo y las grabaciones de audio fueron sensacionalizados, convirtiendo su dolor privado en entretenimiento público. Olivia se convirtió en la defensora acérrima de Emilia, protegiéndola de la atención no deseada y ofreciendo un apoyo emocional inquebrantable. Se quedó con Emilia durante las batallas legales, asistiendo a las audiencias en la corte y proporcionando una distracción muy necesaria del constante estrés. Una tarde, mientras veían la televisión, apareció un reportaje sobre el divorcio. El reportero pintó a Ricardo como un exitoso hombre de negocios atrapado en un momento de debilidad, mientras que Emilia fue retratada como la esposa amargada y despechada que buscaba venganza. «Esto es indignante», exclamó Olivia, agarrando el control remoto para apagar la televisión. «Están tergiversando todo», suspiró Emilia. «No importa lo que digan, Liv, la verdad saldrá a la luz en la corte». Pero el escrutinio público hizo mella. A Emilia le resultaba difícil salir, sintiendo constantemente los ojos de extraños sobre ella. Los susurros y el juicio eran implacables. El apoyo inesperado llegó de una fuente poco probable. Beatriz, que había desaparecido en gran medida después de la confrontación inicial, se acercó a Emilia de nuevo. Esta vez su mensaje era diferente. Se ofreció a testificar en nombre de Emilia para corroborar la autenticidad de las grabaciones de audio y para compartir su propia experiencia del engaño de Ricardo. Emilia se sorprendió por la oferta. Inicialmente había visto a Beatriz como la enemiga, la mujer que había intentado robarle a su esposo. Pero ahora la veía como otra víctima de las mentiras de Ricardo. El testimonio de Beatriz en la corte fue poderoso y perjudicial para el caso de Ricardo. Habló con franqueza sobre sus promesas, sus manipulaciones y el shock que sintió cuando se dio cuenta de que él había estado llevando una doble vida. Valeria también testificó, proporcionando un relato detallado del historial de infidelidad de Ricardo y su patrón de explotación de mujeres. Su testimonio socavó aún más su credibilidad y fortaleció el caso de Emilia. A medida que el juicio llegaba a su fin, el juez emitió un veredicto que fue en gran parte a favor de Emilia. Se le ordenó a Ricardo que pagara una cantidad significativa en pensión alimenticia y manutención de los hijos. A Emilia se le concedió la custodia total de su hijo no nacido. No fue una victoria completa. Las cicatrices emocionales de la traición de Ricardo tardarían en sanar. Pero Emilia se había mantenido firme, había luchado por sí misma y por su hijo, y había salido con una sensación de resiliencia que no sabía que poseía. El escrutinio público finalmente amainó, reemplazado por una sensación de admiración
por la fuerza y determinación de Emilia. Se convirtió en un símbolo de una mujer que se había negado a ser una víctima, que había luchado por su verdad y había ganado. A medida que se acercaba su fecha de parto, Emilia sentía una mezcla de aprensión y emoción. Enfrentaba la maternidad sola, pero sabía que no estaba realmente sola. Tenía a Olivia, a sus amigos solidarios y una nueva fuerza interior para guiarla. Ricardo hizo algunos intentos finales de reconciliarse, enviando flores y cartas llenas de palabras de remordimiento. Pero Emilia se mantuvo resuelta. La confianza estaba rota más allá de la reparación. No podía perdonarlo por el dolor que había causado no solo a ella, sino también a su hijo no nacido. La experiencia la había cambiado. Ya no era la mujer ingenua y confiada que solía ser. Había aprendido por las malas sobre las complejidades del amor y la traición. Pero también había descubierto su propia fuerza y resiliencia. Mientras se preparaba para dar la bienvenida a su hijo al mundo, Emilia miraba hacia el futuro con una sensación de cauteloso optimismo. El camino por delante sería desafiante, pero estaba lista para enfrentarlo, con la cabeza en alto y su hijo a su lado. El bebé, una niña a la que llamó Sofía, llegó no con un susurro, sino con un grito feroz y decidido en una fresca mañana de otoño, como si anunciara al mundo que era una fuerza a tener en cuenta. El parto había sido largo y arduo, una prueba física que reflejaba la maratón emocional que Emilia había estado corriendo durante el último año. En la sala de partos de paredes blancas y estériles, Emilia sintió un miedo primitivo, mezclado con una abrumadora sensación de anticipación. Su hermana Olivia era una presencia constante y tranquilizadora. Su mano un ancla firme en el hombro de Emilia, su voz un flujo constante de aliento que cortaba el velo de dolor. «Lo estás logrando, Em. Eres tan fuerte». «Ya casi está aquí», susurró Olivia, limpiando la frente de Emilia con un paño frío. En esos momentos finales y agotadores, el rostro de Ricardo se cruzó por la mente de Emilia. No el hombre de la grabación, el extraño engañoso, sino el hombre al que una vez había amado, el hombre que debería haber estado sosteniendo su otra mano. Un agudo punzón de dolor, el último fantasma de un matrimonio muerto, se retorció en su estómago. Pero luego se fue, reemplazado por una oleada de poder puro y sin adulterar. No estaba haciendo esto por él, ni a pesar de él. Lo estaba haciendo por sí misma y por la nueva vida que estaba trayendo al mundo. Y entonces Sofía estuvo allí. Colocada en el pecho de Emilia, era un pequeño y perfecto bulto de calor. Kibana. Sus gritos se calmaron al sentir el latido del corazón de su madre. Su pequeño y arrugado rostro, una obra maestra de la creación. Emilia miró a su hija, y un amor tan profundo, tan instantáneo, la inundó, limpiando cada último rincón de su corazón que había sido manchado por la traición. El dolor del último año, la humillación pública, las batallas legales, todo se disolvió en ese único momento sagrado. Sofía era su futuro, su propósito, su redención. Las lágrimas cayeron por el rostro de Emilia, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de alegría pura y sin adulterar. Olivia también estaba llorando, su sonrisa radiante. En esa habitación se había forjado una nueva familia, una construida no sobre mentiras, sino sobre un vínculo inquebrantable de amor y resiliencia. Los primeros meses de la maternidad fueron una mezcla desorientadora de agotamiento y éxtasis. El mundo se redujo a las 4 paredes del cuarto del bebé. El ritmo de la vida dictado por horarios de alimentación de 2 horas
y el ciclo aparentemente interminable de cambios de pañal. Hubo noches en las que Emilia, meciéndose de un lado a otro a las 3 de la mañana, con una Sofía inquieta en sus brazos, sentía una soledad aguda y profunda. El silencio de la casa era un crudo recordatorio de que estaba haciendo esto sola. En esos momentos de vulnerabilidad, las dudas se colaban. ¿Podría hacer esto? ¿Era suficiente? Durante una de esas noches, mientras la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el rostro dormido de su hija, Emilia miró a Sofía y encontró su respuesta. Trazó la delicada curva de la mejilla de Sofía, maravillándose de sus pequeños y perfectos dedos enroscados alrededor de los suyos. Esto era suficiente. Ella era suficiente. El amor que sentía por esta niña era un vasto e inquebrantable continente, una fuente de fuerza que nunca supo que poseía. Había enfrentado la traición de su esposo, navegado por un brutal divorcio público y traído esta hermosa vida al mundo. Un bebé inquieto y las noches de insomnio eran batallas que podía y que ganaría. Olivia, que había tomado una licencia prolongada del trabajo para quedarse, era su salvavidas, a menudo apareciendo en su puerta con una taza de té caliente y llevándose a Sofía durante unas horas para que Emilia pudiera dormir 1 o 2 horas preciosas. Su apoyo era un recordatorio constante y tangible de que estar sola no significaba no ser apoyada. La presencia de Ricardo en su nueva vida era tan incómoda y discordante como una nota equivocada en una hermosa sinfonía. Según el decreto de la corte, se le permitían visitas supervisadas. La primera tuvo lugar cuando Sofía tenía 2 meses. Él llegó a la puerta con un aspecto incómodo en su costoso traje, sosteniendo un oso de peluche ostentosamente grande, que era más grande que su hija. Olivia abrió la puerta, con la expresión gélida, y lo condujo a la sala de estar, donde Emilia estaba sentada con Sofía, acunada en sus brazos. «Es pequeña», dijo Ricardo, con la voz vacilante. Era una cosa estúpida y obvia de decir, y flotó en el aire entre ellos. «Es un bebé, Ricardo», respondió Emilia, su tono neutral. Se negó a darle la satisfacción de una reacción emocional. Él se sentó rígidamente en el sofá de enfrente, sus ojos yendo de un lado a otro entre Emilia y la niña, que tan cruelmente se había preparado para abandonar. Hizo un torpe intento de sostener a Sofía, pero su tacto era inseguro, sus movimientos torpes. Sofía, sintiendo su inquietud, comenzó a quejarse. Emilia la tomó de vuelta, sus movimientos fluidos y practicados, y Sofía se acomodó de inmediato contra el pecho de su madre. El contraste era crudo. Ricardo era un visitante, un extraño en su mundo. Habló de su trabajo, de un reciente viaje de negocios, sus palabras llenando el espacio, pero no significando nada. Ni una sola vez preguntó cómo estaba lidiando Emilia. Las visitas continuaron de esta manera, actuaciones forzadas de 1 hora cada 15 días. Siempre traía un regalo costoso, un sustituto de la emoción genuina, y siempre parecía aliviado cuando la hora terminaba. Para Emilia, las visitas eran un mal necesario, una obligación legal que debía soportar. No veía ningún destello de un verdadero vínculo formándose, solo a un hombre haciendo los movimientos, tal vez para apaciguar su propia culpa o mantener una fachada pública de paternidad. A medida que Sofía salía de su velo de recién nacida y se convertía en una infante con una personalidad incipiente, Emilia supo que necesitaba reconstruir su vida profesional. Depender de la pensión alimenticia y sus ahorros no era un plan a largo plazo. Ansiaba la independencia
y la autoestima que venían de su propio trabajo. Basándose en su carrera anterior en marketing, comenzó a asumir pequeños proyectos como freelancer. Convirtió una habitación libre en una oficina en casa, trabajando durante las siestas de Sofía y hasta altas horas de la noche. Era un malabarismo de proporciones monumentales. Había días en que sentía que estaba fallando en todo. Un plazo perdido porque Sofía estaba enferma. Un sentimiento de culpa por estar en su computadora portátil cuando Sofía quería jugar. Su primer gran avance vino de una panadería artesanal local que buscaba renovar su presencia en línea. Emilia puso todo su corazón en el proyecto, su creatividad, que había estado latente durante mucho tiempo, volviendo a la vida. Diseñó un hermoso sitio web, lanzó una inteligente campaña en las redes sociales y sus ventas en línea se triplicaron en 2 meses. El propietario estaba extasiado y la recomendó a otras pequeñas empresas. El boca a boca comenzó a extenderse. Poco a poco, Emilia construyó una lista de clientes y una reputación de ser talentosa, confiable e increíblemente dedicada. Cada proyecto completado con éxito, cada reseña positiva de un cliente, era otro ladrillo en los cimientos de su nueva vida. Ya no era solo la exesposa de Ricardo, era Emilia, una exitosa consultora de marketing y una maldita buena madre. Una soleada tarde, aproximadamente 1 año y medio después del divorcio, Emilia estaba en el parque empujando a una risueña Sofía en los columpios. Levantó la vista y vio un rostro familiar caminando hacia ella. Era Valeria, la hermana de Beatriz. Un nudo de aprensión se apretó en el estómago de Emilia, pero la sonrisa de Valeria era cálida y no tenía rastro de animosidad. «Emilia, pensé que eras tú», dijo Valeria, deteniéndose a unos pocos metros de distancia. «Tu hija es hermosa». «Gracias», dijo Emilia, con su sorpresa evidente. «Es bueno verte». «Solo estoy de visita con un amigo en la ciudad», explicó Valeria. «Esperaba toparme contigo. Quería decirte... Bueno, a menudo pienso en lo fuerte que fuiste a través de todo eso». Encontraron un banco cercano y se sentaron a observar a Sofía intentar subir al tobogán. La conversación fue sorprendentemente fácil. Valeria puso al tanto a Emilia sobre Beatriz. Se había mudado a la costa oeste. Se había inscrito en un curso de diseño y estaba en una nueva y más saludable relación. Le tomó mucho tiempo superar la humillación, admitió Valeria. Finalmente entendió que no era el gran amor de Ricardo. Era solo un escape conveniente, una parte de su patrón. Testificar contra él fue el primer paso para que ella recuperara su propio poder. De una manera extraña, la ayudaste a hacer eso. Valeria luego dudó antes de continuar. «Sabes, oí que Ricardo se volvió a casar, con una mujer de una familia adinerada en la industria petrolera. Aparentemente, las mismas viejas historias están comenzando a surgir. Rumores de que es demasiado amigable con su nueva asistente. Algunas cosas nunca cambian». La noticia no le trajo a Emilia placer, sino una profunda sensación de validación. Era la prueba final y definitiva de que el colapso de su matrimonio nunca había sido su culpa. El defecto estaba en el carácter de Ricardo, una grieta que era tan profunda que era irreparable. Probablemente pasaría su vida persiguiendo la próxima emoción, dejando un rastro de promesas rotas a su paso. Mientras Valeria se iba, le apretó el brazo a Emilia. «Construiste una vida real, Emilia. Él nunca supo cómo hacerlo». Los años pasaron, pintando sobre el pasado con los vibrantes colores del presente. Sofía se convirtió en una niña brillante, divertida y compasiva, con los ojos de su madre y la sonrisa traviesa de Olivia.
Su pequeña casa se llenó de pinturas con los dedos, risas y el olor de galletas recién horneadas. El negocio de Emilia prosperó, permitiéndole proporcionarles una vida estable y cómoda. Construyó una comunidad muy unida de amigos, en su mayoría otras madres de la escuela de Sofía, que se convirtieron en su familia elegida. En la víspera del 5º cumpleaños de Sofía, mientras la arropaba en la cama, Sofía la miró con ojos serios. «Mamá», preguntó, «¿por qué papá no vive con nosotras? El papá de Chloe vive con ellos». El corazón de Emilia se encogió, pero se había preparado para esta pregunta. Se sentó en el borde de la cama y tomó la pequeña mano de Sofía en la suya. «Bueno, cariño», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces, las mamás y los papás se dan cuenta de que son mejores siendo amigos cuando viven en casas diferentes. Tu papá y yo te amamos muchísimo, pero simplemente no podíamos vivir en la misma casa. Eso no significa que te amemos menos. De hecho, significa que ambos podemos amarte a nuestra manera especial. Era una verdad simplificada, pero era una verdad, sin embargo, libre de la amargura y la ira que tan fácilmente podrían envenenar el corazón de un niño. Sofía pareció aceptarlo, acurrucándose en su almohada. Más tarde esa noche, sentada en la tranquila sala de estar, con un álbum de fotos, Emilia miró una foto de ella misma, muy embarazada, de pie desafiante en esa misma habitación. Recordó el veneno en la voz de Beatriz. «Me eligió a mí». Se sintió como si hubiera pasado toda una vida, una escena de la vida de otra persona. El susurro que estaba destinado a destruirla, de hecho, había sido un catalizador. La había obligado a confrontar una verdad dolorosa, a derribar una vida construida sobre una base defectuosa y a reconstruir algo más fuerte y auténtico en su lugar. Su felicidad no era un final de cuento de hadas, donde un nuevo príncipe azul llegaba para salvarla. Emilia se había salvado a sí misma. Su felicidad estaba en los momentos tranquilos. La risa de Sofía resonando en el jardín, una exitosa presentación a un cliente, una copa de vino compartida con Olivia en el porche. Era un mosaico de pequeñas alegrías duramente ganadas. Ella había enfrentado la peor clase de traición, y no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Había encontrado un nuevo comienzo, no en los brazos de otro, sino en la fuerza de su propio corazón y el amor incondicional de su hija. Estaba completa, estaba libre, y esa era una victoria más grande que cualquiera que pudiera haber imaginado. 2 años pasaron, pintando sobre el pasado con los vibrantes colores del presente. Sofía, ahora una niña brillante y curiosa de 7 años, era el sol alrededor del cual el mundo de Emilia giraba felizmente. Su vida se había asentado en un ritmo cómodo y alegre. Las mañanas eran un baile caótico de encontrar calcetines a juego y empacar loncheras. Las tardes eran para las tareas y los viajes al parque, y las noches eran para historias compartidas y secretos susurrados antes de acostarse. El negocio de Emilia había florecido hasta el punto en que había contratado a una asistente a tiempo parcial, e incluso había comenzado a salir de forma tentativa con un amable padre divorciado llamado Roberto, que había conocido en una recaudación de fondos de la escuela. Fue lento y cauteloso, pero fue otra señal de que la escarcha alrededor de su corazón finalmente se había derretido. La paz que había construido con tanto esfuerzo se sentía sólida, inquebrantable. La llamada llegó un martes por la tarde, rompiendo el tranquilo zumbido de su oficina en casa. El nombre que parpadeaba en la pantalla era uno que no había visto en meses.
Ricardo. Su mano se cernió sobre el teléfono. Cada instinto le gritaba que rechazara la llamada. Sus interacciones se habían reducido a breves correos electrónicos transaccionales sobre los pagos de manutención de los hijos y la programación de su visita trimestral supervisada, la cual había cancelado más a menudo de lo que la había cumplido en el último año. Una llamada directa era una anomalía, y las anomalías que involucraban a Ricardo nunca eran buenas. Tomando valor, respondió. Emilia, dijo. Su voz era diferente. La cadencia suave y segura se había ido, reemplazada por un borde deshilachado y desesperado. Necesito verte. Necesito hablar contigo sobre Sofía. Podemos comunicarnos por correo electrónico, Ricardo. Ese es nuestro acuerdo, respondió Emilia, con la voz fría y mesurada. No es sobre una visita, balbuceó. Es más que eso. Todo ha cambiado. Mi vida se ha desmoronado. Ella me dejó, Carolina me dejó y se llevó todo. He perdido mi trabajo. No tengo nada. Todo lo que me queda es Sofía. Quiero ser un padre para ella. Un padre de verdad. Me voy a mudar de vuelta. Voy a pedirle al tribunal la custodia compartida. Las palabras golpearon a Emilia como un golpe físico. Custodia compartida. La idea de entregar a Sofía a este hombre roto e impredecible durante la mitad de su vida era impensable. El mundo estable y amoroso que había construido para su hija de repente se sintió frágil, como una casa de naipes amenazada por un huracán. «No puedes estar hablando en serio, Ricardo», dijo, su voz temblando con una mezcla de ira y miedo. «Nunca he hablado más en serio», insistió. «He cometido errores. Dios, sé que los he cometido, pero soy una persona diferente ahora. Tocar fondo, eso te cambia. Sofía se merece un padre, y estoy listo para ser uno. Si luchas contra mí, te llevaré a la corte. Gastaré hasta el último centavo que me quede». Después de que la llamada terminó, Emilia se quedó congelada en su silla, el silencio de la habitación presionando sobre ella. El fantasma que pensó que había vencido había regresado, agitando sus cadenas, amenazando con deshacerlo todo. Inmediatamente llamó a Olivia, quien escuchó toda la historia con una furia creciente. «No es un hombre cambiado, es uno desesperado», dijo Olivia con furia. «No está haciendo esto por Sofía, lo está haciendo por sí mismo. Se está agarrando a un ancla y está tratando de hacer de nuestra sobrina su balsa salvavidas emocional. No puedes dejar que lo haga». Al día siguiente, Emilia se sentó en la pulida sala de conferencias del despacho de su abogado. El señor Torres, con el rostro sombrío, le expuso la cruda realidad. «Tiene derecho a solicitarlo ante el tribunal, Emilia. Y francamente, los jueces tienden a favorecer una mayor participación de los padres si el padre puede demostrar estabilidad. Su situación actual es un desastre, lo que está a nuestro favor. Pero si consigue un trabajo, encuentra un lugar decente para vivir y se presenta como un padre arrepentido que busca enmendar sus errores, un juez bien podría concederle visitas sin supervisión, tal vez incluso llegando a un horario con pernoctaciones. Una batalla por la custodia, en toda regla, sería larga, costosa y emocionalmente devastadora para Sofía». Emilia salió del despacho del abogado sintiéndose atrapada. El sistema legal, en su sabiduría distante, no podía ver los años de manipulación, el patrón de egoísmo, los defectos de carácter fundamentales de los que la grabación de audio solo había arañado la superficie. Solo veía a un padre biológico que buscaba sus derechos. El estrés comenzó a manifestarse de maneras sutiles. Emilia se encontraba mirando fijamente la pantalla de su computadora, su concentración destrozada. Estaba irritable y distraída, y Sofía,
con la infalible sensibilidad de un niño, lo notó de inmediato. Una noche, mientras construían un castillo de Lego en el suelo de la sala de estar, Sofía la miró. ¿Estás triste, mamá? No, cariño, solo pensando mucho, dijo Emilia, forzando una sonrisa. ¿Es por papá?, preguntó Sofía, su voz pequeña. En la escuela estaba rodeada de niños con diferentes estructuras familiares, pero la imagen idealizada de un papá divertido, que lanzaba una pelota de béisbol y venía a todos los partidos de fútbol, era muy poderosa. El papá de Chloe le enseñó a andar en su bicicleta sin las rueditas. ¿Mi papá alguna vez me va a enseñar cosas? La pregunta inocente fue como un cuchillo en el corazón de Emilia. ¿Acaso su propio miedo, su instinto protector, le estaban negando a su hija algo esencial? El conflicto que se libraba en su interior era inmenso. Su mente sabía que Ricardo era un riesgo, pero su corazón se dolía por su hija, que estaba comenzando a sentir un vacío que Emilia, a pesar de todo su amor, no podía llenar. En contra de las vehementes objeciones de Olivia y de su propio buen juicio, Emilia accedió a reunirse con Ricardo. No por el bien de Sofía, se dijo a sí misma, sino para reunir información, para ver por sí misma si había algo de sustancia en sus afirmaciones de transformación. Eligió una concurrida cafetería en el centro, un territorio neutral, donde la emoción podía mantenerse a raya. El hombre que se sentó frente a ella era una sombra de la persona con la que se había casado. Su costoso traje se había ido, reemplazado por unos jeans desgastados y una camiseta polo desteñida. Tenía ojeras oscuras y su cabello, una vez inmaculado, estaba despeinado. Se veía cansado y derrotado. «Gracias por venir», dijo, con las manos envueltas alrededor de un vaso de papel, como si fuera para calentarse. «Estoy aquí para escuchar, Ricardo. Eso es todo», declaró Emilia, su postura rígida, su bolso agarrado en su regazo como un escudo. Él se lanzó a un monólogo divagante y autocompasivo sobre su fallido matrimonio con Carolina, la traición de ella, su ruina financiera, los amigos que lo habían abandonado. Todo se trataba de él, de su dolor, de su pérdida, de su sufrimiento. Habló de Sofía como su única oportunidad de redención, su razón para recuperar su vida. Quería demostrarle al mundo y a sí mismo que no era un fracaso. Sofía, estaba claro, no era una hija a la que se le debía amar, sino un proyecto que debía completarse, un examen final para demostrar su valía. Emilia escuchó con una creciente sensación de claridad. Esto no era un cambio, era desesperación usando la máscara de la devoción paternal. Ni una sola vez había preguntado por los intereses de Sofía, sus amigos, sus miedos o sus triunfos. Habló de ella como un concepto, no como una persona. «Entonces, lo que estás diciendo», interrumpió Emilia, con la voz desprovista de simpatía, «es que ahora que tu vida se ha desplomado, has decidido que quieres ser padre». Ricardo se encogió. «No es así. Siempre la he amado». «El amor es una acción, Ricardo. Es un verbo», dijo Emilia, las palabras saliendo fácilmente, ahora nacidas de años de reflexión. «Se trata de presentarse. Se trata de poner las necesidades de otra persona antes que las tuyas. Quieres la custodia compartida. Dime, ¿cómo se llama la maestra de Sofía? ¿Cómo se llama su mejor amiga? ¿A qué le tiene miedo en la oscuridad? ¿Cómo se llama el elefante de peluche sin el que no puede dormir?» Un silencio profundo y condenatorio. Ricardo se quedó mirando su taza de café, incapaz de responder a una sola pregunta. «Eso pensé», dijo Emilia, su voz suavizándose ligeramente, no con lástima, sino con una triste finalidad. «No conoces a tu hija, Ricardo. Conoces la idea de ella,
y no vas a usarla para arreglar tu vida rota. Aún así, por el bien de Sofía, Emilia aceptó una sola prueba, una tarde sin supervisión. Ella expuso los términos como un tratado de paz. Él recogería a Sofía al mediodía del sábado y la llevaría a la biblioteca pública y luego a tomar un helado. La tendría de vuelta en casa a las 4, en punto. No debía hablar de sus problemas personales ni hacerle preguntas sobre la vida de Emilia. Su enfoque debía ser enteramente en Sofía. La ansiedad que Emilia sintió ese sábado era algo palpable. Vio desde la ventana cómo el sedán destartalado de Ricardo se detenía. Se arrodilló y le dio a Sofía un fuerte abrazo. Recuerda, cariño, si te sientes incómoda en absoluto, usas el teléfono que te di y me llamas. Inmediatamente. Estaré allí en 5 minutos. Durante 4 horas, Emilia anduvo de un lado a otro por la casa, incapaz de tranquilizarse. Ordenó habitaciones ya limpias, organizó estanterías y revisó su teléfono cada 30 segundos. Intentó trabajar, pero las palabras en la pantalla se difuminaban. Esto era un nuevo tipo de infierno. Esta voluntaria rendición de control, esta confianza forzada en un hombre que había demostrado ser patológicamente indigno de confianza. Exactamente a las 4 en punto, el coche de Ricardo se detuvo en la entrada. Emilia corrió hacia la puerta mientras Sofía venía corriendo por el camino. «¿Qué tal, mi amor?», preguntó Emilia, sus ojos escaneando el rostro de Sofía en busca de cualquier signo de angustia. «Estuvo bien», dijo Sofía, encogiéndose de hombros. «Fuimos a la biblioteca, pero el teléfono de papá seguía sonando, así que no nos quedamos mucho tiempo. Estaba hablando con un señor sobre dinero. Parecía triste. Y luego en la heladería me preguntó si el señor Roberto era tu nuevo esposo y si era rico». La sangre de Emilia se heló. Había fallado la prueba. De forma espectacular. No solo había roto las reglas, sino que había revelado en los términos más claros posibles que su enfoque seguía siendo enteramente en sí mismo, sus problemas y sus celos. Había usado sus pocas horas con su hija para preocuparse por sus finanzas e indagar en su propia vida. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, lo llamó. «Se acabó, Ricardo. El experimento falló. Nuestro acuerdo se mantiene tal como está. Visitas supervisadas cuando te dignes a aparecer. Si intentas llevarme a la corte, usaré todos los recursos que tengo para mostrarle al juez exactamente quién eres. Tengo el testimonio de tu hija sobre lo de hoy, y te aseguro que será muy persuasivo». Él comenzó a alardear, a protestar, pero no había convicción en ello. Sabía que lo habían atrapado. La lucha se extinguió en él, reemplazada por una resignación cansada. Al colgar, Emilia sintió una profunda sensación de alivio, pero también una tristeza persistente. Una tristeza por Sofía, que se merecía algo mejor. Entró en la habitación de su hija y la observó dormir, el elefante de peluche metido de forma segura bajo su brazo. Su paz había sido puesta a prueba. Los ecos de un fantasma habían amenazado su santuario, pero su base era más fuerte ahora. Había enfrentado la amenaza de frente, no con la rabia ardiente de una esposa traicionada, sino con la calma y la inquebrantable determinación de una osa madre que protege a su cachorro. Sabía con absoluta certeza que este no sería el último desafío, pero también sabía que era más que capaz de enfrentarlo. Su benepos felices para siempre no era un destino libre de tormentas. Era el refugio resistente y amoroso que había construido para capearlas. Y en ese refugio, ella y su hija estaban a salvo. La historia de Emilia
Es un recordatorio crudo y poderoso de que las apariencias pueden ser engañosas y la traición puede venir de los lugares más inesperados. Pero también es un testimonio de la increíble fuerza y resiliencia del espíritu humano. Emilia enfrentó un desamor inimaginable con valentía, usando la misma arma destinada a herirla, la grabación de audio, para exponer la verdad y recuperar su vida. No sucumbió al victimismo. En cambio, se levantó de las cenizas, construyó un hermoso futuro para sí misma y para su hija, y encontró la felicidad en sus propios términos. Esta historia es para cualquiera que se haya sentido traicionado, para cualquiera que haya tenido que recoger los pedazos y empezar de nuevo. Recuerda la fuerza de Emilia, su determinación y su inquebrantable enfoque en construir un futuro mejor. Si la historia de Emilia resonó contigo, por favor dale a este video un me gusta, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo y suscríbete a nuestro canal para más historias de la vida real, de drama, resiliencia y triunfo. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas importantes narrativas a una audiencia más amplia. ¿Qué opinas del viaje de Emilia? Comparte tus comentarios a continuación. Nos encantaría saber de ti.